Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Ya me conocen, soy Gladys Gutiérrez, una de las hemato-oncólogas del servicio. Y bueno, y me dijeron para que les dé hemofilia congénita. Y bueno, y la idea cuando empecé a hacer esta clase era un poco de cómo me hubiese gustado a mí que me enseñen la hemofilia o esta patología como pediatra, ¿sí? Porque la verdad que es una patología un poco compleja en el sentido de que es hereditaria, es autosómica recesiva, en donde es secundaria un déficit o ausencia de factores de la coagulación. Vos empezás a hablar de factores de la coagulación, que la cascada intrínseca, que la cascada intrínseca, y es como un menjunje de cosas. Entonces, la idea es enfocarnos más en el manejo pediátrico. Hablamos algo de fisiopatología, pero es para someramente, pero después si ustedes quieren indagar un poco más, lo pueden hacer, está en todas las bibliografías, ¿sí? Pero bueno, entonces me planteé varios objetivos, a ver si de todos esos podemos cubrirlos, ¿sí? Y una es identificar las principales manifestaciones clínicas, tanto en neonatos y en niños, que nosotros como pediatras lo vamos a tener, sobre todo si nos vamos a ir a trabajar al interior y vamos a hacer recepción de niños, comprender la importancia del diagnóstico temprano u oportuno y poder derivarlo precozmente, ¿sí? Hacer una breve descripción y aproximación diagnóstica, qué estudios podría llegar a pedir cuando esté en el interior y si tengo la gran sospecha de que es hemofílico y que me va a demorar esos resultados, directamente derivarlos, ¿sí? Y aplicar un algoritmo diagnóstico que sea práctico y poder, bueno, como les dije, fomentar la derivación oportuna a un centro especializado. Y dentro de todo eso, después de hablar de todo eso, ver algunos manejos clínicos o algunas situaciones clínicas que nos pueden llegar a pasar tanto en la guardia como en el interior. Y un poco lo que estuvimos hablando, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hereditario, congénito, autosómico recesivo de la coagulación, que está originado por mutaciones en el cromosoma X, ¿sí? Hay una deficiencia o ausencia de los factores de la coagulación, del 8 y del 9, que son los más frecuentes, y que según el déficit nos va a categorizar el tipo de hemofilia que tiene el niño. Y bueno, la hemofilia A es una de ellas, es por el déficit del factor 8 y la B por el déficit del factor 9. Entonces, dijimos, es, es un trastorno hereditario, recesivo, que está ligado al X, comúnmente es el 70% de los casos de los hemofílicos, pero también tenemos un porcentaje pequeño de un 30% que son mutaciones de novo, ¿sí? Que no tenemos antecedentes en la familia de que son hemofílicos, pero por ciertas situaciones es una nueva mutación y genera este trastorno hereditario. La clínica comúnmente en este tipo de patología es mucho más severa, mucho más florida, ¿sí? Y dentro de la hemofilia A es más o menos de 5.000 a 10.000 nacidos varones, es lo más frecuente, y la B, la menos frecuente, y se dan entre un 30 y un 50%, 50.000 niños podemos tener de 1 en 30. Bueno, como les dije, epidemiológicamente y genéticamente, para más o menos tenerlo en cuenta, dijimos que está ligado al X, ¿sí? Entonces, las mamás, las mujeres son portadoras, ¿sí? Entonces, los niños de esas mamás que hereden ese gen alterado tendrán hemofilia, ¿sí? Y las niñas pueden heredar ese gen y ser portadoras. Esto aproximadamente es de un 50%. Pero ahora, ¿qué pasa con el padre? Un padre hemofílico que tiene un XY también no va a dar hijos con hemofilia, pero sí van a dar a las portadoras, ¿sí? En un 50%, para tenerlo en cuenta también. Y esto es un poco someramente, digamos, de cómo se produce la hemofilia, ¿sí? Normalmente, cuando hay una lesión de un vaso sanguíneo, se activan ciertos mecanismos de hemostasia.
Uno es el vaso sanguíneo, que se produce la vasoconstricción, ¿sí? Con la activación de algunos factores. Después tenemos el mecanismo celular, en donde participa la adherencia y la agregación plaquetaria. Y después tenemos el mecanismo plasmático, en donde los factores de la coagulación también se van activando. Eso es lo normal. Bueno, y dentro de lo normal tenemos el mecanismo de regulación, ¿sí? Que hace que no haya en exceso esa coagulación, ¿sí? Porque cuando se rompe ese equilibrio en donde tenemos el déficit de la coagulación, va a generar el sangrado, y si hay un exceso en la fibrinolisis, va a generar la trombosis, ¿sí? Entonces, en un paciente con hemofilia, como dijimos, los factores en ausencia, al no tenerlos, no va a activar esa cascada, y ahí es donde se genera el sangrado, ¿sí? Entonces, para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que dosar esos factores. Y según el nivel que tengamos, vamos a tener la severidad, ¿sí? Una hemofilia leve, vamos a tener valores de 5% hasta un 40%, y podrían ahí, como clínica, pueden sangrar durante mucho tiempo después de la cirugía, frente a extracciones dentales, o por lesiones muy serias, ¿sí? Las hemorragias son poco probables frente a lesiones mínimas, ¿sí? En la hemofilia moderada, el dosaje va de 1% al 5%. También pueden sangrar durante las cirugías por mucho tiempo, a extracciones dentales, pero acá ya el sangrado a veces es sin motivo aparente, ¿sí? Son hemorragias espontáneas. En cambio, en la hemofilia grave ya es un poco más florida la clínica, el dosaje es de menos de 1%, y ya son hemorragias más graves o más severas, frente a cualquier traumatismo o cualquier contacto o lesiones mínimas que en teoría no tendríamos que tener hematomas. Son más exagerados esos sangrados, pueden sangrar en las articulaciones o en músculos, ¿sí? Y no hay ningún traumatismo aparente que podría justificar esos hematomas. Y esto es un poco medio someramente de que desde los recién nacidos ya podemos tener la manifestación clínica de la hemofilia. Por ejemplo, en los recién nacidos, esos hematomas musculares en sitios de vacunas exageradamente, o cefalohematomas frente al nacimiento, el parto vaginal normal, pero exagerado, ¿sí? O sangrados también cuando se hace el cordón umbilical. Cuando le cortamos el cordón umbilical pueden persistir en el sangrado, ¿sí? O cuando hacemos la pesquisa también, ¿sí? Eh, bueno, y como les dije, y algunas veces la primera manifestación clínica puede ser la hemorragia intracraneal, ¿sí? Ya en lactantes, en menores entre 1 mes y 2 meses, ya los hematomas pueden ser en cuero cabelludo, en cara, en extremidades, son a veces sangrados en mucosa, cuando a veces incluso están brotando los dientes también, ya pueden generar esta manifestación del sangrado. Y bueno, y frecuentemente en esta etapa también puede manifestarse frente cuando ellas empiezan a la deambulación, el gateo, que no debería dar hematomas en piel, estos chicos empiezan a manifestarse de esa manera. Ya en niños un poquito más grandes, entre 1 año y 3 años, ya, bueno, lo mismo, hematomas subcutáneos en piernas, antebrazos, en glúteos, pueden tener hemartrosis sin causa aparente, sangrados también en el frenillo, se cortan el frenillo y persiste ese sangrado por un largo tiempo, y muchas veces nos han derivado odontólogos porque es un sangrado en napa constante que no para y que debería haber parado. Y bueno, y este tipo de clínica se manifiesta frente a la deambulación, ¿sí? Y bueno, ya en niños un poco más grandes, ya la clínica que ustedes más o menos ya conocen de la guardia, las hemartrosis recurrente, hemorragias musculares, ¿sí? Ya son sangrados más prolongados, ¿sí? Y puede, bueno, en este caso aparecer secuelas, dar las artropatías crónicas,
y que bueno, que comúnmente si uno no lo trata precozmente o no instaura el tratamiento, pueden, digamos, generar secuelas graves. Y esto es un poco para tener en cuenta cuáles son los sitios de sangrados más frecuentes. Tenemos las articulaciones en tobillo, en codo y en rodilla. Y los sangrados del músculo son el brazo, antebrazo, el psoas, ¿sí? Los músculos de los muslos y las pantorrillas. Y esto es un poco a tenerlo en cuenta, que todas las hemorragias en un niño con hemofílico, por ejemplo, las articulaciones, los músculos en general y lo que es mucosa, ¿sí? Y todo lo que es nariz y tracto genitourinario es grave, ¿sí? Todo niño que se nos presenta en la guardia es un niño que se tiene que internar, ¿sí? Y las que ponen en peligro son los sangrados intracraneales, lo en cuello y garganta, porque ese sangrado que no se controla puede después generar dificultad respiratoria, ¿sí? Gastrointestinal, lo mismo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Para empezar, un hemograma con plaquetas y un coagulograma, ¿sí? Un tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina, que es el famoso KPTT. Cuando nosotros tenemos alterado, sobre todo el KPTT, que es en donde uno evalúa la cascada en donde participa el factor 8 y el factor 9, está prolongado, obviamente tenemos que derivar al paciente y ahí nosotros tenemos que pedir un estudio más complejo para poder confirmar. El estudio de mezcla es un estudio en donde el plasma del paciente se pone en contacto con el plasma normal y si vemos si corrige o no corrige. Si corrige, significa que hay un déficit de factor, ¿sí? Si no corrige, bueno, uno ahí podría estar pensando en estos anticoagulantes lipídicos o en alguna de estas enfermedades autoinmunes que pueden generar esto, ¿sí? Pero bueno, si no corrige, uno podría decir, estamos enfrente a un paciente que tiene déficit de factor. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué tipo de factor es el que está faltando. Y ahí nosotros pedimos el dosaje de factor 8 y el factor 9, que son los más frecuentes, y ahí confirmaríamos, ¿sí? Y confirmaríamos también la severidad. Pero también tenemos otras enfermedades, que la enfermedad de von Willebrand, que el factor de von Willebrand también está presente y está unido al factor 8 y que también puede tener una clínica muy parecida a la hemofilia, sobre todo leve, porque la manifestación no es tan florida como la hemofilia severa. La del von Willebrand también son hematomas, a traumatismos leves o ese sangrado de diente muy prolongado, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta gran sospecha, sí o sí tenemos que pedir el dosaje de factor de von Willebrand y para confirmar esa enfermedad vamos a tener, podemos tener normal el factor 8 o bajo, pero sí o sí vamos a tener alterado el dosaje del factor, del factor de von Willebrand. Esto después si lo quieren lo leen, pero en realidad es que así como las anemias y la hemoglobina para poder decir que son anémicos necesitamos es el valor según la edad. Acuérdense que el recién nacido, al ser un niñito que tiene los órganos, sobre todo el hígado, inmaduro, entonces vamos a tener los valores del coagulograma diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Por ejemplo, en un recién nacido, el coagulograma, el valor normal va entre 35 y 54, y no quiere decir que sea un hemofílico, ¿sí? En los neonatos ya comienza también un poco a mejorar el tiempo de protrombina, en donde están los factores tan dependientes presentes, pero bueno, todavía persiste este KPTT alterado. Bueno, y en los lactantes ya comienza a tener más valores de niños más grandes, ¿sí? Cuando estemos en presencia de un recién nacido, en donde tengamos estos valores, pero tenemos el antecedente de que la mamá tiene familiares con hemofilia, uno tiene que hacer el dosaje del factor. Comúnmente el factor 8, si es normal, o sea, es normal en un chico normal, digamos. Si está bajo, listo, es hemofílico A. Ahora, en el B, hasta los 6 meses podemos tener valores alterados, ¿sí?
Muchas veces, si es un hemofílico B severo, está claro, pero si es un hemofílico B leve, puede venir normal. Entonces lo tenemos que volver a repetir a los 6 meses, ¿sí? De vida. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que tenemos un niño con hemofilia? Que sea varón, con sangrado desproporcionado o un sangrado que no corresponde exagerado al traumatismo que sufrió, que sea espontáneo, que tenga antecedentes familiares, comúnmente las mamás son bastante negadoras y nunca nos dicen de primera. Cuando tengamos un KPTT alterado o prolongado con un TP normal, o bien tenga estos antecedentes, por eso nosotros siempre le preguntamos, cuando nace, ¿cuánto tiempo sangró el cordón umbilical? ¿Más de 2 días? ¿Más de 3 días? ¿Sí? Entonces siempre preguntar eso cuando nacen los chicos, o cuando hacemos el interrogatorio. Y bueno, y a tener un poco unas consideraciones especiales, que es un poco lo que ya estuvimos hablando, que siempre lo ideal es el diagnóstico precoz en estos pacientes, ¿sí? Para evitar complicaciones. Si ya tenemos el nacimiento del niño y la mamá nos dijo que tiene algo ahí, un hermano que sí suele sangrar de vez en cuando, 2 por 3 vas al hospital, pero no nos dice bien el tema de si tiene o no el diagnóstico, entonces nosotros lo tenemos que sospechar y podemos obtener muestra de sangre del cordón umbilical y mandar a dosar estos factores. Como les dije, hay que siempre determinar el factor 8 y el factor 9 en niños varones sobre todo, y como les dije, volver a repetir si es el factor 9 el tema, si nos viene normal, a los 6 meses volverlo a repetir para poder confirmar si es o no, sobre todo con este antecedente de mamá que dice que tiene familiares con sangrados espontáneos o que 2 por 3 se internan, ¿sí? Y en el factor 8, si da normal, es normal, ¿sí? Si da bajo, ya tiene diagnóstico, ¿sí? No sé si se ve, creo que no se va a ver bien, pero traté de hacer yo un algoritmo para que nosotros como pediatra lo tengamos, ¿sí? Entonces, siempre, siempre una buena historia clínica, ¿sí? Interrogar bien a la madre, interrogar bien si hay antecedentes familiares, ¿sí? Hacer un buen examen físico, ¿sí? Ya nos vamos a ir dando cuenta de estos hematomas que no son en sitios habituales en un niño que deambula. Comúnmente en un niño que deambula va a tener algunos moretones en miembros inferiores, pero si tiene en brazo o exageradamente en tronco, ya me tiene que llamar la atención. O que si la mamá dice que el cordón umbilical sangró más de lo habitual, o cuando le hicieron la pesquisa siguió sangrando. Entonces, ahí puse unas siglas, que es el BAT y el PBQ, que en realidad, para tener en cuenta, es como son una serie de preguntas aplicadas a la pediatría de ver, de ir llenando como puntaje, es como un score. Dependiendo de ese score, me va a decir, este puede ser probable hemofílico o probable sospecha de hemofilia. Son serie de preguntas que se le hacen a los padres, ¿sí? O a los familiares. Si nosotros ya tenemos una alta sospecha de que estamos en presencia de un chico con hemofilia, tenemos que pedir el hemograma, las plaquetas y el coagulograma, ¿sí? Y ahí empiezan las interpretaciones. Sí, si tenemos plaquetas bajas, podemos estar en presencia de una trombocitopenia. ¿A qué? A sepsis, a algo autoinmune, ¿sí? Ahora, si tenemos un TP prolongado, podemos estar en presencia de un déficit de factores K dependiente. ¿Y por qué? Por falta de ingesta o por una hepatopatía, sepsis, ¿sí? Y si tenemos un KPTT prolongado, pero con un TP normal, ahí tenemos que pensar que hay un déficit de factor. Y ahí viene qué tipo de déficit de factor. Bueno, confirmarle primero, sí, por qué está ese KPTT prolongado. Y ahí hacemos el estudio de mezcla que le dije yo, que comúnmente se lo tenemos que pedir al bioquímico, y ahí nos va a decir si corrige o no corrige, ¿sí? Si corrige, déficit de factor, el 8 o el 9,
Y si no corrige, podemos estar en presencia de algo autoinmune, ¿sí? Estos factores antifosfolipídicos, o que tenga inhibidor de los inhibidores famosos de los factores, ¿sí? Pero bueno, y ahí es donde nosotros también tenemos que pedir al bioquímico que nos confirme si tiene o no inhibidor. Y bueno, y ahí viene el tema que según el dosaje, leve o moderado, y bueno, y si es del 8 el que está abajo, pedir que nos complete con el dosaje del factor de von Willebrand para ver si no estamos en presencia de una enfermedad de von Willebrand. Cuando confirmamos el diagnóstico, tenemos que pedir el estudio genético para ver si hay portadoras o es una mutación de novo, ¿sí? Y bueno, y en los neonatos es un poco lo mismo que les decía. Si hay antecedentes, medir la sangre, medir los dosajes de factores en la sangre del cordón, y bueno, y de ahí ver la confirmación. Esto es lo que decía de la serie de preguntas, y bueno, y que según un score nos van a decir sugerente o no de hacer los otros estudios para confirmar la hemofilia, ¿sí? Bueno, y es un poco lo que veníamos hablando, que estuvimos hablando que según depende de qué valores nos dan los estudios que hemos pedido, los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, eh, estas coagulopatías congénitas, tenemos la enfermedad de von Willebrand, es mucho más frecuente que la hemofilia, afecta a ambos sexos, ¿sí? Y comúnmente tiene un TP normal con un KPTT que puede estar normal o levemente alterado, pero también, bueno, lo confirmamos con el dosaje del factor de von Willebrand. La clínica son hemorragias comúnmente mucocutáneas, gingivorragias, epistaxis, y no son tan floridos como lo que es la manifestación de la hemofilia. Y bueno, y los déficits, hay otros déficits de factor que son los menos frecuentes, el 11, el 12 y el 13, y bueno, y tiene comúnmente sangrados leves. Y bueno, la confirmación es con el dosaje de factor. Los adquiridos, dijimos, en la deficiencia de vitamina K, ¿sí? Que es comúnmente en los recién nacidos, cuando no le colocan la vacuna, ¿sí? Y bueno, y cuando le colocamos la vacuna, responden rápidamente al tratamiento. Enfermedades hepáticas y la coagulación intravascular diseminada, que comúnmente está presente en la sepsis. Hay otras patologías más, pero bueno, en la sepsis también podemos tener el TP y el KPTT alterados, ¿sí? Pero bueno, la clínica va a ser diferente porque vamos a tener un chico con fiebre, el mal estado general y eso, ¿sí? Los trastornos plaquetarios, ¿sí? Ahí tenemos la trombocitopenia inmune, que también es una patología bastante frecuente. Vamos a tener las petequias, los hematomas, pero bueno, el laboratorio, el coagulograma va a estar normal y las plaquetas son las que van a estar normales, ¿sí? Y algunos trastornos un poco hereditarios, pero dentro de las plaquetas, y ahí tenemos la enfermedad de Glassman y la de Bernard-Solier, en donde las plaquetas son normales, pero es la calidad es la que está alterada, ¿sí? Y comúnmente la manifestación son sangrado mucoso, y ahí el tiempo de sangrado, que el tiempo de sangría es prolongado. Acá comúnmente ese estudio o esa determinación no nos hace, pero en otros laboratorios sí nos suelen informar. Entonces, ahí vamos a ver que puede estar, digamos, alterado y está prolongado, y bueno, y uno podría tener la sospecha de que hay una alteración en la plaqueta, en la calidad. Después tenemos, bueno, los trastornos tejido conectivo, en donde hay más fragilidad capilar, pero los laboratorios son normales. Y, bueno, las causas iatrogénicas, dándole los anticoagulantes, que son los que, bueno, en estos chicos que nosotros solemos usar, el acenocumarol o la warfarina, donde vamos a tener un KPTT alterado, y al suspenderlo va a normalizar, ¿sí? Ahora viene el manejo, sí, ya tenemos la sospecha, ya diagnosticamos, pero ¿qué hacemos con el chico que ya tenemos el diagnóstico? Siempre el tratamiento es precoz. ¿Para qué? Para evitar las secuelas que pueda llegar a tener ese chico, ¿sí? Hay que administrar, obviamente, el factor que le falta, ¿sí? En la artropatía, comúnmente es el reposo, el hielo, elevación y bueno, y la analgesia, pero comúnmente duele, aunque ellos dicen que no, duele.
Y hay que evitar los AINES y la aspirina, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de medicación también van a alterar la parte de la celular, ¿cómo es? La hemostasia celular en las plaquetas, ¿sí? Inhibiendo digamos, ahora me va a salir, el tromboxano. Entonces ahí también nosotros lo que queremos es que coagule, ya sea por celular, por la parte ¿cómo es? De los factores, o dándole también antifibrinolíticos. Entonces, tratar de ir viendo, en este caso, no darles AINES para que, por el mecanismo que funcione bien las plaquetas, poder generar ese tapón, ¿sí? Y bueno, y conectar con el servicio de hematología. Parece largo, pero en realidad es para que tengan una idea de cómo pueden venir los chicos. Podemos tener hemorragias intracraneales y seguramente vamos a tener una lesión en la cabeza, el chico va a tener dolor, puede tener adormecimiento, hasta incluso puede tener dolor de espalda. Tratamiento, lo que dijimos, hay que pasarle el factor. Se interna y se pasa el factor. Y como yo les mencioné, es una hemorragia que pone en riesgo en vida al chico, ¿sí? Hemorragias renales, comúnmente pueden tener hematuria, dolor abdominal, ¿sí? Incluso, bueno, dolor de espalda. Tratamiento, factor. Internar y poner hidratación, ¿sí? Gastrointestinal es otra de las hemorragias o manifestaciones que ponen en riesgo de vida al chico. Pueden tener vómitos con sangre, pueden tener endrorragia, melena y el dolor abdominal, ¿sí? Tratamiento, pasar el factor, sí o sí se internan, se puede dar antifibrinolítico, que es el ácido tranexámico, que es uno de ellos, que es el que más conocemos, y obviamente tratar y ver por qué sangre y tratar de tratar la causa, ¿sí? Bueno, la hemorragia articular, que es lo más frecuente en hemorragia, ¿sí? Comúnmente los chicos se le inflama la articulación, el cambio de temperatura de la zona la van a tener, ¿sí? Y no quiere decir que tenga una artritis por una infección, sino es por el mismo sangrado que tienen intraarticular. Hay dolor, ¿sí? Y obviamente hay pérdida del movimiento, ¿sí? Tratamiento lo mismo, analgésico, reposo, hielo y ponerle el factor deficiente, ¿sí? Y cuando ya instauramos o hacemos las primeras dosis del factor, comenzar rápidamente la movilización, ¿sí? Para que pueda también reabsorberse ese sangrado que está intraarticular. La epistaxis, hemorragia por nariz, la causa puede ser por congestión o también por, viste, congestión nasal o estar engripado y el chico también por traumatismo meterse el dedo en la nariz. Y el tratamiento, bueno, elevar la cabeza, hacer compresión, lo ideal sería con algún antifibrinolítico, que nosotros usamos a veces el ácido tranexámico. Hay que tratar de evitar los tapones, ¿sí? Eso tratemos de evitar y bueno, y obviamente instaurar el factor que le está faltando. La hemorragia oral, por lo mismo, comúnmente estos son secundarios a extracciones de dientes, o bueno, tienen gingivitis o traumatismo, y bueno, lo mismo. Hay que tratar de esto, si se sacó el diente, lo que siempre insistimos con odontología, que suturen al chico, porque solo no va, por más que nosotros apliquemos el factor, no es que solo va a evitar el sangrado o vamos a cortar ese sangrado. Entonces hay que también tratar de que ellos nos ayuden con la hemostasia, ¿sí? El tratamiento, obviamente consultar al odontólogo y evitar estos deportes intensos, ¿sí? Bueno, no fumar, estos chicos, bueno, son muy pequeños, pero bueno, tenemos adolescentes que fuman y bueno, y tratar de ¿cómo es? De dieta blanda. Ahí salió férula, pero no. Bueno, hemorragias de cuello y garganta es un sangrado o una hemorragia que pone en riesgo de vida al paciente. Comúnmente hay un aumento de tamaño de la zona del cuello, hay dolor, ¿sí? Y puede ser por algo local, traumatismo,
y a veces incluso esa tos muy severa y este chico no está recibiendo el factor, puede generar lesiones y empezar a sangrar. Tratamiento, sí o sí se internan y bueno, y tratar el factor deficiente. Tenemos dos tipos de tratamiento, que más o menos ustedes en la guardia ya conocen, el a demanda y el de profilaxis. El a demanda es frente al evento hemorrágico y el de profilaxis es el que se instaura en los niños, sobre todo de hemofilia severa, ¿sí? El objetivo es disminuir o evitar esas hemorragias para que ese chico pueda llevar una vida activa lo más normal posible, ¿sí? Pero también hemos tratado, mejor dicho, o entrado en el tratamiento de profilaxis en los niños con hemofilia moderada. Comúnmente no lo hacemos, pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando se comporta como una hemofilia grave. ¿En dónde? Tienen hematrosis recurrentes, en donde pueden incluso tener sangrados son moderados, pero tienen hemorragias intracraneales, entonces se comportan como un severo y tenemos que instaurar el tratamiento de profilaxis. Esto se los dejo para que lo tengan, pero en realidad es el cálculo de dosis del evento, ¿sí? No es el de la profilaxis. El de la profilaxis es entre 20 y 40 y en el del B es entre 30 y 50, que es la dosis que ellos suelen usar en el A lunes, miércoles y viernes y en el B 2 veces a la semana. Bueno, es un poco más más que nada para que conozcan, les tengan en la cabeza los tipos de tratamiento. El sustitutivo es el factor, ¿sí? 8 y 9, y tenemos dos tipos de factores, o tres ahora. Los que son los concentrados plasmáticos, se saca del plasma de donantes humanos, el factor 8 y el factor 9 se someten a una inactivación viral y lo utilizan. Es el más económico y es el que las obras sociales nos quieren dar a toda costa. No es el ideal, porque si bien tienen, o sea, están como, no sé cómo, no me sale la palabra, pero como que están sometidos a mucho control justamente, pero puede suceder de que es plasma, o sea, puede haber virus ahí. Entonces nosotros podemos contagiarlos de hepatitis A o hepatitis C, ¿sí? O sea, podemos someterlos a que estén expuestos a eso. Y a su vez también tienen muchas reacciones alérgicas, porque ellos intentan sacarse el factor 8 y 9, pero también estamos ingresando otro tipo de proteínas y ahí podemos generar reacciones alérgicas. Después tenemos el que tratamos y peleamos y que últimamente nos están dando, son los recombinantes. Tenemos el estándar, que es el que tenemos acá, el de uso habitual, que es para el 8, como les dije, que se usa 3 veces a la semana y el 9 2 veces a la semana. Y ahora tenemos los de larga vida prolongada, que la idea es disminuir esos pinchazos. En el A es 2 veces a la semana y en el B una vez a la semana. Pero bueno, ese es lo que nosotros manejamos acá. En países desarrollados ellos miden la farmacocinética y entonces ellos van viendo, lo pinchan ahora y van dosando todos los días hasta que vean que el valor baja a lo que ellos no quieren que baje, que puede ser 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 días, entonces este chico se va a pinchar cada 10 días para que le pasen el factor. Ese es el ideal. Los chicos entonces no se someterían tanto a los pinchazos y tendríamos mejor adherencia también, ¿sí? Ahora, después tenemos otros productos, que es lo que tratamos de no usar, que son los críos precipitados y el plasma. Hasta no hace mucho hemos usado plasma, pero no es el ideal, ¿sí? Y hemos usado crioprecipitados. Los crioprecipitados nos dan más cantidad de factor 8. El plasma nos da más cantidad de factor 9. A ver, cuando vamos a pelear con los de hemoterapia, todos quieren pasarle plasma, pero si es un chico que es un 8,
no sería el ideal el plasma, porque la concentración de plasma es la que tiene menos cantidad, ¿sí? Lo ideal es el crioprecipitado. Pero como les dije, la idea es no usar por todos los riesgos que implica pasar eh, hemoderivados, digamos, ¿no? Y esto es lo alternativo, ¿sí? El otro es lo que sí o sí tenemos que hacer, este es los alternativos. La desmopresina no la usamos acá, pero se puede usar eh, y actúa de manera indirecta en las plaquetas, ¿sí? Tratando de hacer que se libere el factor de von Willebrand y el factor 8 a la sangre, ¿sí? Comúnmente lo utilizan en las hemofilias leves, pero nosotros no lo hemos usado, ¿sí? Después tenemos el emicizumab y los antifirinolíticos, que el emicizumab lo usamos en las hemofilias A y en los que tienen inhibidor también. Es subcutáneo, tiene mejor adherencia, pero es demasiado caro, así que de por sí no nos dejan que pidamos, por así decirlo. Y los antifirinolíticos, que por otro mecanismo actúan tratando de evitar de que esa fibrina o el tapón de fibrina se rompa y poder mantener esa coagulación un poquito más prolongada, la hemostasia más prolongada, y ahí tenemos el ácido tranexámico, que es lo que más usamos. No es el ideal, pero bueno, tenemos como otra alternativa u otro mecanismo alterno, ¿sí? Y el ácido aminocaproico, que también se puede usar, pero bueno, acá no lo estamos usando. Pero bueno, como yo les dije, siempre lo ideal es tratar de usar el tratamiento lo más precozmente. ¿Por qué? Porque tienen complicaciones a largo plazo. Entre esas son la sinovitis aguda, que después se hacen crónicas, ¿sí? Las artritis hemofílicas, ¿sí? En donde el chico, ya cuando está en presencia de esto, va a tener dificultad para la deambulación, e incluso si es muy severa, hasta tienen que entrar a cirugía. Las hemorragias musculares, que pueden generar el síndrome compartimental si no evitamos ese sangrado. Pseudotumores, ¿sí? Que es la presencia de hematomas en lugares en donde no deberían estar, músculos sobre todo, también puede estar en abdomen, y fracturas. Por ese debilitamiento, sobre todo de si no hacemos un tratamiento adecuado y es un sangrado constante, debilita al tejido óseo y eso a futuro puede generar fracturas. ¿Y cómo prevenimos? Bueno, la prevención es darle el factor sí o sí, pero hay que educar a la familia, ¿sí? Educar a la familia, tratar de integrar la terapia, ¿sí? Siempre lo ideal sería domiciliaria, pero bueno, nuestra sociedad o en donde estamos nosotros presentes, a veces no se puede lograr, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que venir al hospital y eso ya también genera poca adherencia, ¿no? Pero bueno, educar a la familia, sobre todo educar a la familia. ¿Para qué? Para prevenir las artropatías, darle el consejo genético, ¿sí? Sobre todo a las madres, bueno, y a los niños que son hemofílicos, porque a futuro son los que van a después a procrear a las futuras portadoras. Entonces, bueno, tratar de darle el consejo genético y, bueno, y vacunarlos. Más que nada por esto que yo lo que decía, de si usamos factores plasmáticos, con esta posibilidad de instaurarle o provocarle las infecciones tipo hepatitis B o C. Bueno, y un poco esto también de prevención es fomentar la actividad física, pero no cualquier actividad física. Lo que está prohibido es todo lo de contacto, ¿sí? Fútbol, rugby, karate, que comúnmente son lo que quieren hacer, el fútbol sobre todo, que somos una sociedad de futbolística, pero bueno, el judo, el hockey, ¿sí? Patín, que se pueden caer, ¿sí? Pero bueno, lo que se aconseja es la natación, salir a caminar, pescar, ¿sí? Bueno, el golf es como mucho too much, pero bueno, el ciclismo controlado, porque bueno, también esto de uno se pone a pensar, si va a andar en bicicleta, se le cruza un perro, pisa un pozo, vuela, golpea panza, y bueno, ese ciclismo entre comillas, y bueno, el tenis de mesa, ¿sí? Y también
hablar, sobre todo con la familia, aparte de fomentar ese deporte, de una alimentación adecuada, ¿sí? Porque hay que hacer que ese músculo que protege esas articulaciones sean lo más fuerte posible, ¿sí? Comúnmente nosotros ahora estamos con algunos programas de que fomentan la fisioterapia, ¿sí? Entonces los kinesiólogos les enseñan a usar las pesitas o le dan algunos ejercicios para reforzar o tratar de que ese músculo se haga fuerte, por así decirlo, ¿sí? Bueno, y ahora viene, antes que eso empecemos, ¿alguna pregunta? Sí, o sea, vos cuando haces el diagnóstico, te va a decir si es severo, moderado o leve, así, de una. Pero vos lo tenés que hacer porque una vez al año, sí o sí lo tenés que controlar. Sobre todo si estás instaurando el tratamiento de preventivo, ¿sí? Más que nada también nos da una pauta de qué tan bien responde o a qué nivel le llevamos nosotros con ese factor que le estamos dando, ¿sí? Otra causa, lo que yo les decía a ustedes, otra de las de por qué. Porque si bien uno trata de darle el recombinante, que es una terapia génica, por así decirlo, que en teoría es lo más similar a lo que le estamos dando, no, no debería generarle anticuerpos. Le estamos dando algo externo que el cuerpo puede dar anticuerpos a eso, ¿sí? Entonces, si bien es lo menos frecuente, pero puede dar estos anticuerpos contra el factor y ahí generan los inhibidores. Y ahí es donde vos decís, pero si veníamos haciendo bien el tratamiento y que él nunca tuvo un evento y de golpe empezás a tener eventos y él cumple el tratamiento, entonces tenemos que sospechar que podemos estar enfrente de inhibidores. Entonces, sí o sí, una vez al año hay que hacerlo. Y si vemos esto que se empieza a instaurar, obviamente lo repetiremos. Por más que hace un mes te haya dado que estaba bien, digamos, ¿sí? Sí, lo hacemos. Sí. ¿Otra pregunta? ¿No? Yo tengo una que me surge. Suponiendo en un mundo ideal donde una pareja una familia y demás, y van a tener un bebé, ¿no? ¿Hay forma de determinar de que si digo, independientemente si el día de mañana se hace la ecografía es varón, si hay tratamientos o hay forma de saber si el chico va a tener el déficit o si no nena? Sí, hay manera. Podés hacerlo prenatal, que acá comúnmente no se suele hacer, y se hace biopsia de las vellosidades, ¿sí? Sí, hay manera. Obviamente siempre, como yo les decía, si la mamá ya sabe que es portadora, eh, y bueno, y se casa y quiere tener hijos, y hay que decirle que tiene un 50% de probabilidades de que tenga varón con hemofilia y que la hija sea portadora de eso, ¿sí? Yo me ponía a pensar también, imagínate que tenés la portadora y se casa con un varón hemofílico, chao, chao. Se plantea ese puede que pase. Y en nuestra sociedad puede suceder. Sí, chao, ese chico tiene el 75% o sea, van a tener el 75% de probabilidades de que tengan hijos con hemofilia y incluso la chica, la hija, puede tener hemofilia. Que eso no se lo mencioné. Siempre decimos, bueno, los varones son los que padecen la enfermedad, pero hay un grupo muy pequeño, de un 1% a 2%, de mujeres con hemofilia. Y que se dan por esto, de que papá hemofílico, mamá hemofílica, justo le heredó el gen de la hemofilia a la mamá, lo que te ha mutado, el papá lo va a heredar, sí o sí, el X mutado, chao, mujer con hemofilia, que te va a tener la clínica de cualquier hemofilia. Pero sí, hay mujeres con hemofilia. ¿Otra pregunta? No, yo de que los con pediatras entonces siempre se están, tenemos un paciente con hemofilia que si
tiene, por ejemplo, aplicarse la vacuna asegurando de que esté cumpliendo la profilaxis. Y en caso de Perfecto. que sea Sí. nacido, o que reciba ese nacido, que tiene la mamá, Que es portadora y te lo dice, y es un varón, hay que le hacerle. coloco la vacuna de la Ahora, si vos sabés, eh, hay que hacerle el dosaje del factor. y difiere la vitamina K y la Sí, o sea, diferirle aunque sea 24 horas, porque enseguida te dan los dosajes, ¿sí? Ahora, si vos no sabés que nos ha pasado, que no sabíamos, y obviamente la clínica es soberana. El hematoma no es, o sea, el hematoma va a ser exageradamente, es exagerado. Y ahí sospechalo. Si vos le colocaste la vacuna de la vitamina K y exageradamente te salió la tumoración, sospecha que es hemofílico y hay que sacarle sangre, ¿sí? Y lo otro que vos dijiste muy importante, si yo sé que es un chico hemofílico y le tengo que completar las vacunas, por más que sea moderado o leve, le tenemos que conseguir el factor para poder colocarle la vacuna y completar las vacunas, ¿sí? Porque va a tener manifestación, o sea, va a tener clínica. Le vas a colocar la vacuna y le va a generar el hematoma o el pseudotumor famoso este, ¿sí? No, comúnmente no es necesario. Se coloca el factor y a los 15 minutos, media hora, le colocas las vacunas, obviamente también haciendo la hemostasia, la compresión de un poquito más de media hora, y eso más que nada. Y bueno, y si la mamá ve que eso va aumentando, tiene que volver a la consulta. Pero no, comúnmente no se quedan internados. Sí, no se quedan internados. Pero bueno, nosotros comúnmente los somos más, en 48 horas lo citamos, pero porque somos obsesivas nomás. Y es una sociedad bastante complicada. ¿Algo más? ¿No? Ahora pregunto yo. En realidad iba a hacer preguntas, pero dije, no voy a ser mala. Voy a ser mala al final. Yo tengo que dar 2 clases más, así que en la tercera clase les voy a preguntar de esto. Es sumatorio de la clase y de la última clase, ¿sí? Así que bueno, igual esto es más que nada para ver qué hacemos nosotros, ¿sí? Tenemos un recién nacido de término, que es varón, y que la madre sabemos que es portadora, ¿sí? Entonces, nace ese chico, tiene un hematoma parietal bastante grande, más de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados a veces a ver en los niños recién nacidos, y sangra más de lo habitual cuando le cortamos el cordón umbilical. Entonces, ¿qué medida vamos a tomar? ¿Y qué estudio vamos a solicitar? ¿Se acuerdan? Vamos a discutir las vacunas, lo que podemos hacer que tenemos a nuestro alcance, digamos, hacer para ver el está provocado y poder mal y tratar de hacer el desarrollo. Perfecto. Sí, sería eso básicamente, ¿sí? Pero bueno, para completar a todo lo que vos mencionaste, mantener una vía, ¿sí? Tratar de controlar el sangrado local. ¿Cómo lo controlo? Bueno, si tengo el ácido tranexámico presente, tópicamente uno lo puede colocar, contactar al servicio de hematología, y si tenemos, que completo a lo que vos dijiste, que si tiene un cefalohematoma importante, también puedo sospechar de que no tenga un sangrado intracraneal. Entonces lo completo con alguna imagen. En este caso, en estos chicos podemos hacer con una ecografía, porque tienen las fontanelas todavía abiertas, ¿sí? Lo que dijiste, el coagulograma, pero bueno, también le podemos pedir un hemograma porque si tiene mucho sangrado puede anemizarse, ¿sí? El dosaje del factor y bueno, y considerar como después el consejo genético. Varón de 10 meses que comenzó a caminar. Y la madre dice que empezó a ver en la rodilla que está aumentando de tamaño, y que le parece que como que fuese un hematoma, que tuvo un hematoma frente a una caída normal, así que se tropezó a penitas y apoyó las rodillas, ¿sí? El laboratorio tiene un KPTT estaba prolongado y un TP normal. Diagnóstico probable, ¿qué exámenes hago y cómo lo manejo? ¿Eh? Nosotros, El resto.
Porque ustedes ya saben, ustedes tres ya saben. Si tengo un KPTT prolongado, ¿qué dijimos? Que puede haber un déficit factor, ¿no es cierto? Hemofilia. Todavía no sabemos si A o B, pero hemofilia, ¿sí? Que puede ser hemofilia bueno, enfermedad de von Willebrand también, ¿eh? Pero bueno, ponele. ¿Y qué pedimos? Hemograma, primero, pues sí, el dosaje, ya dijimos, el hemograma, bueno, pero el dosaje de factores, exactamente. Acuérdense con el de von Willebrand, ¿sí? Y el manejo inicial, y tenemos que pasarle el factor si lo confirmamos. Entonces, obviamente la sospecha de una hemartrosis, ¿sí? Por la hemofilia, obviamente derivar al hematólogo, que eso siempre ustedes digan derivar al hematólogo, ya quedan bien siempre. Realizar los estudios del factor 8 y factor 9, el reposo, el hielo local, la elevación, la analgesia, que eso es lo que estuvimos hablando, ¿sí? Si ya tenemos confirmado qué tipo de hemofilia es, le pasamos el factor que le falta, ¿sí? Eso es para completar los estudios, sí, sí, sí. Y bueno, y depende qué tipo de hemofilia sea, es considerar la profilaxis, ¿sí? Acuérdense en que los severos, sí o sí, es profilaxis. Sí, comúnmente sí la hacemos nosotros, pero más que nada para descartar fracturas, porque no, ellos no toman, no suelen tomar conducta, pero sí les solemos hacer, ¿sí? Sí. Acá nosotros le ponemos un ácido también. Sí, sí, Pero eso sí. porque nos falta. Porque Nos falta, falta el factor. porque nos falta factor. El ácido tranexémico en realidad lo ponemos para, aunque sea hasta que tengamos el factor, usar la otra vía alternativa que utilizamos para que empiece ya a hacer hemostasia, ¿sí? Porque si sigue sangrando, como consecuencia podemos tener las artritis, ¿cómo es? Las artrosis por hemofilia, digamos. Caso número 3 es un niño conocido ya con hemofilia. Este te digo que es uno muy parecido, pero en este caso este moderado. El otro era un severo que consultó a la guardia. Este es un moderado que en teoría no utiliza factor de profilaxis, pero presenta dolor abdominal, ¿sí? Severo. Lo dobla, llora de dolor. Que aparentemente fue secundario andando en bicicleta y ¡tup! Se golpeó contra el manubrio. Le hicieron un laboratorio y tiene una hemoglobina baja. Y al examen físico está distendido y doloroso. ¿Qué pensamos? Traumatismo abdominal seguro, pero ¿qué genera eso? Una hemorragia, exactamente. ¿Y qué hacemos? Internar, pone en riesgo de vida al paciente. Internar, imágenes. Sospechamos que tiene una hemorragia intraabdominal, puede ser retroperitoneal, intramuscular, etcétera. Urgente una imagen, ¿sí? Para confirmar. Y el tratamiento también urgente, ¿sí? Hay que pasarle el factor, ¿sí? Obviamente el control de la hemodinámica por el hecho que pueda ser shock hipovolémico, consultar con cirugía, ¿sí? Con hematología y hay que monitorizar ese pseudotumor o ese sangrado muscular. Igual este no está, este que le voy a comentar ahora no está acá plasmado en la filmina, pero este es un paciente de la vida real que le voy a contar. Decime. Puede hacer al mismo tiempo. Lamentablemente tiene que ser 2 días nomás, pero sí. Pero igual el factor comúnmente no dura mucho, es en bolo, como mucho 5 minutos, y ahí después le pones la hemoderivadas, ¿sí? Sí, en este caso que no tenemos nada y vos decís, bueno, crío precipitado, sí, sí, en este caso sí porque pone en riesgo de vida al paciente. Por eso digo, uno dice es lo ideal no usar, pero en el caso que pone en riesgo de vida al paciente, sí.
o de lo que venga, lo que venga. Este que les cuento fue de la vida real, que casi el chico se muere, de verdad. Este es un chico, un hemofílico A, que pobrecito, tenía todas las fichas para mal, digamos, con inhibidor, o sea que el factor 8 no funcionaba. Tenemos, que ahí no lo dije, pero está el factor 7, que también usamos como usamos otra vía alterna para generar la hemostasia. Obviamente nos negaba la madre que él nunca tuvo nada, que no le pasó nada, que de golpe comenzó con el dolor abdominal, empezó a vomitar sangre, consultó a la guardia y lo ingresaron, estuvo en la sala de shock room y ahí quedó. Nadie fue a verlo. El chico se estaba muriendo de shock hipovolémico. Sangraba, 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 sangraba. Bueno, ahí bajamos nosotros, no me acuerdo, capaz que una de las chicas, no sé, no la veo, pero bajó con nosotros, y bueno, nada, día, pasarle líquido, pasarle lo que venga, porque era así, por suerte, no sé si teníamos factor 7 en ese momento. Vino de San Pedro, dijo, no es tu momento, y volvé. El chico casi se muere. O sea, si les llega la guardia y es un chico hemofílico, al margen que sepan o no sepan que tenga inhibidor, hay que ir a verlo, ¿sí? Sobre todo si tiene esto, no te van a decir nunca que tienen, ellos nunca se golpearon, jamás se golpearon, pero si tiene dolor abdominal, si vomita sangre, es una urgencia, ¿sí? Es una dentro de las urgencias hematológicas, ¿sí? Y que por cierto ahora nos enteramos hace un mes atrás, medio no algo parecido, el chico se estaba yendo a Garrahan o a Buenos Aires y en el medio del camino, porque la señora no quiso volver más acá a que la veamos, le pasó lo mismo, empezó a vomitar sangre, diarreas con sangre, dolor abdominal intenso, quedó en Gualeguaychú, Gualeguaychú obviamente no tiene nada, lo terminaron trasladado a Paraná, y el chico también casi se muere. Por suerte, la hematóloga que estaba ahí tenía factor 7, lo volvió a la vida. Ese chico tiene ganas de vivir, evidentemente, pero bueno, tener en cuenta esto de que obviamente la madre nunca dijo que era hemofílico, imagínate, le pusieron una vía central sin pasarle el factor, o sea, pobre niño, eh, tiene un ángel aparte. Pero siempre, bueno, si tiene dolor abdominal, vomita sangre y bueno, ser como insistente de preguntar a la madre, ¿sí? Bueno, y este es el último caso, varón adolescente, no tiene diagnóstico, un niño en teoría sano, pero tiene epistaxis a repetición, que no ceden con las maniobras que siempre instauramos para evitar la epistaxis. Múltiples hematomas recientes, múltiples, le hacen un laboratorio, un hemograma con un coagulograma y el KPTT está prolongado. Sospecha diagnóstica, ¿y qué hacemos? Si el KPTT está prolongado, en donde tenemos déficit de factor 8, factor 9, ¿qué? Hemofílico, probable, ¿no es cierto? Bueno, nada, solicitar los dosajes del factor, considerar lo que dijimos, la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Y cauterizar, o sea, hacerle el tratamiento con otorrino para ver si hay alguna lesión a nivel de las narinas. Y bueno, y si ya lo confirmamos, el estudio genético, ¿sí? Claro, pero este es cauterización. Compresión nada más. Compresión, sí, compresión. Y si tenés, como te digo, el ácido tranexámico, que la verdad que hay en el hospital, lo podés colocar. Sí, podés colocar local, sí. E incluso se utiliza para los niños sanos también, ¿eh? O sea, no solamente para el hemofílico, ¿sí? O sea, lo podés usar, si todavía no tenés el diagnóstico de que es un hemofílico, lo podés usar, ¿sí? Bueno, como para finalizar y como redondear todo lo que estuvimos hablando. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que está ligado al cromosoma X.
afecta principalmente a los varones. Las mujeres portadoras pueden presentar síntomas leves. El diagnóstico temprano y poder clasificarlo, la severidad, justamente para poder manejar mejor la gravedad de las secuelas, ¿sí? Evitar los riesgos de las complicaciones graves cuando tengamos el diagnóstico, sobre todo el de la hemorragia intracraneal, y como conclusión y que les tiene que llevar el manejo oportuno o el diagnóstico precoz y poder derivar a un centro especializado es lo ideal. ¿Para qué? Para mejorar su pronóstico y la calidad de vida de los chicos, ¿sí? Que muchas veces nuestros padres no lo entienden y le estamos sentenciando a que el día de mañana ese chico tenga una artropatía digamos, una hemartrosis, una artropatía por hemofilia, que no pueda caminar, que no pueda hacer actividades como cualquier otro chico, que dificulta la marcha en realidad. Y esos son futuros niños que después no van a tener una vida normal, por así decirlo, ¿sí? Así que bueno. Y esta frase me encantó mucho porque últimamente nos estamos olvidando de que lo ideal es estudiar, formarse, ¿sí? Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es